Micrófono, Eddie. Hola Henry, ¿estás listo? Sí, yo estoy listo. Bueno, por favor, empecemos entonces. Ya, muy bien. Muy buenas noches a los asistentes. Les agradecemos nos den un tiempo de su domingo. Voy a dar lectura al orden del día de la actividad prevista para hoy. El punto 1 sería lectura orden del día acá a mi cargo. El punto 2, instalación a cargo del general Edwin Ayón. El punto 3, bienvenida por la licenciada Ligia Gutiérrez. El punto 4, lectura de normas de la conferencia a cargo del general Edwin Ayón. El punto 5, presentación del disertante, está a mi cargo, Henry Ramírez. El punto 6, la conferencia por parte del coronel Daem Carlos Borja. El punto 7, preguntas y respuestas. Como moderadores están el general Edwin Ayón y mi persona, ingeniero Henry Ramírez. El punto 8, conclusiones, también a mi cargo. Y finalmente el punto 9, la clausura a cargo del licenciado William Osorio, presidente. Es todo como orden del día. Bien. Entonces procedemos a la instalación. El punto 2, instalación a cargo del general Edwin Ayón. Tiene la palabra general. Gracias, Henry. Distinguidas damas, distinguidos caballeros, hermanos Jaycees, es para mí un grato honor hacer la instalación de este importante evento para dar continuidad al ciclo de conferencias planificado y programado por la Escuela de Conferencistas, una brillante iniciativa para exponer y analizar temas trascendentales de interés real y vital para nuestro país, que se constituye en un aporte significativo para el anhelado desarrollo para todos los bolivianos. Con estas breves y sencillas palabras, doy por instalado este importante evento para la tercera conferencia programada para el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, general. A continuación, el punto 3, la bienvenida a cargo de la licenciada Ligia Gutiérrez. Adelante, por favor, licenciada. Ligia, por favor. Micrófono, Ligia. Bien, la palabra, señor presidente de moderadores, general Edwin Ayón. Muy buenas noches a todos ustedes. Muy contenta de estar nuevamente en esta tercera conferencia organizada por Jaycees Oruro y el Colegio de Conferencistas Bolivia. Quiero agradecer infinitamente a todos aquellos que están asistiendo ya a las 2 o 3 conferencias, esperando que continúen con esa perseverancia y conocer algo más de nuestra problemática nacional y cultural. Un saludo cordial a todos los que están conectados por primera vez, invitándoles, esperen cada domingo a las 20:30 el link, porque habrán muchos temas interesantes y enriquecedores para todos nosotros. Estoy segura que esta conferencia realizada por el coronel de Altos Estudios Nacionales, Carlos Borja, puedan comprender todo lo referente a la nueva visión y realidad de nuestro país en referencia a este tema y así colmar las expectativas de todos ustedes. Muchas gracias. Por favor, el siguiente punto, Henry. Muy bien. El siguiente punto es la lectura de normas a cargo del moderador presidente general Edwin Ayón. Muy bien, a tiempo de agradecer a todos los asistentes a esta conferencia y a nuestro brillante
expositor. Voy a indicar las normas más importantes en las que se va a basar esta conferencia. El tiempo, por favor, para el coronel Carlos Borja es de 45 minutos. Para las preguntas y respuestas, las preguntas van a ser por escrito. Y las respuestas, por favor, al señor conferencista, que no se excedan de los 2 minutos determinados. Asimismo, se hace conocer a todos los distinguidos asistentes y al señor conferencista de que tenemos que evitar tocar aspectos de política partidaria o política ideológica u otros que puedan afectar al normal desenvolvimiento de esta brillante conferencia. Asimismo, a los participantes indicarles que las preguntas también tienen que estar en este marco de evitar entrar redundo a política partidaria o ideológica, ya pues, van a estar enmarcadas en el tema que se está desarrollando, van a ser contestadas por el expositor, y si es que algunas preguntas coinciden y tiene el mismo argumento, entonces el señor secretario fusionarlas en una sola pregunta. Con estas normas indicadas por mi persona como moderador, ¿sí?, vamos a dar inicio a la conferencia de este tema tan importante como es la evolución del litio y las oportunidades para nuestro país, teniendo en cuenta que la geopolítica de una u otra manera determina, ¿sí?, las relaciones exteriores de nuestro país. Es decir, que la geografía define nuestras relaciones en el contexto internacional. Por favor, voy a pedir que puedan ya ingresar a compartir pantalla para dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Previo moderador presidente, voy a dar lectura a la hoja de vida resumida del coronel Borja. Por favor, gracias. Muy bien, tengo el grato honor de leer un resumen de la hoja de vida del coronel Borja. Tiene bastante recorrido profesional y voy a resaltar algunos aspectos de su trayectoria hacia el presente. Carlos Borja ingresó como subteniente del Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villaduel en 1985. Posee una maestría de la Escuela de Comando y Estado Mayor en el año 2006 y otra maestría de la Escuela de Altos Estudios Nacionales en el año 2010. Recibió capacitación en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, asimismo en el Centro de Operaciones de Mantenimiento de Paz del Ejército de Bolivia, ambos a través de Naciones Unidas. En base a este conocimiento, se desempeñó como asesor militar adjunto de la ONU en Nueva York por el espacio de 3 años. Asimismo, cumplió misiones en Afganistán por un tiempo de 13 meses, Angola y Kuwait. Maneja fluidamente el inglés y el francés, aparte de tener conocimientos de alemán y ruso. Es el resumen de la hoja de vida del coronel Carlos Borja. Muy bien, gracias. Por favor, compartir pantalla para poder dar inicio a la conferencia. Micrófono, Carlos. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Ya está bien. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, está bien. Adelante. Bien.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí. Gracias por la presencia a todos, a toda la audiencia, a todos los camaradas, amigos y hasta familiares. Voy a tratar de resumir en escasos 45 minutos lo que normalmente abarca 3 semanas en Altos Estudios Nacionales y un semestre en la universidad. Voy a dar inicio a mi conferencia dando lectura a una máxima de Sun Tzu que nos dice que los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan ganar. Verán ustedes que el tema que voy a tocar no solamente es de guerra. Sun Tzu no se ha referido solamente a la guerra, él lo ha hecho en su momento, lógicamente, pero todos estudian a Sun Tzu en todas las universidades, se lo menciona a Sun Tzu y se estudian sus máximas porque se aplican para todo. Y en este momento, ¿por qué le estoy aplicando esta máxima? Porque tal vez al final de la conferencia algunos compañeros, camaradas y amigos digan, pero todo lo que estamos viendo es un tanto utópico, no se va a poder realizar, entonces estaríamos entrando, perdiendo al conflicto. Lo que queremos es entrar ganando, es pensar de que sí se va a poder dar a cabo, se va a poder realizar todo lo que nosotros nos propongamos. Eso es parte también de la filosofía del posibilismo. El temario al que me voy a sujetar es una historia de la geopolítica de manera breve, la geopolítica tradicional posteriormente, vamos a ver la geoeconomía y como corolario la geoarmonía y qué oportunidades tenemos como bolivianos. En este pequeño cuadro de acá abajo tenemos un resumen evolutivo de la geopolítica y voy a aprovecharlo para hacer mi introducción. Como todos ustedes saben, la geopolítica ha sido usada desde tiempos remotos, pero los alemanes la han desarrollado con estudiosos de geopolítica como Rudolf Helling, bueno, él era sueco, pero ha trabajado para los alemanes, han estado otros más. Sin embargo, ¿con qué finalidad la han utilizado? Con la finalidad de sojuzgar unos pueblos a otros a través de las armas. Buscaban la forma de conquistar espacios vitales, espacios territoriales, para poder satisfacer las necesidades de un Estado, pero subyugando a otros Estados. La geopolítica tradicional, yo le he denominado tradicional, porque ha sido más de conquista y militarista. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Alemania y de Japón, los ejércitos, perdón, de estos países que habían sido reducidos a la mínima expresión, no les permitían a estos países geofágicos lograr conquistar territorios, y ellos crean la geoeconomía, que Abraham Rybikov, un senador norteamericano, la denomina con ese término de geoeconomía, y Edwin Hartrich, en un libro que escribe, The American Opportunity, explica cómo estos dos países que salieron de la guerra tan empobrecidos, tan sojuzgados, tan reducidos en material bélico sobre todo, han logrado a través de la geoeconomía volver al escenario geopolítico, conquistando a través del dinero. Pero esto ha ocasionado una serie de daños que vamos a ir viendo posteriormente y tenemos que ver qué hay que hacer ahora para lograr solucionar esos inconvenientes. Para poder entender la evolución de la geopolítica es necesario ver a grandes rasgos la evolución del derecho. Entonces, acá tengo un resumen. Los derechos han tenido generación de primera, segunda y, han tenido derechos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación se han escrito aproximadamente entre los siglos XVIII y XIX. Ustedes saben que anterior a eso simplemente los reyes decían qué hacer. El Código Hammurabi, por ejemplo, existía hace muchos siglos anteriormente, pero no se tomaba en cuenta en todos los estados o en todos los reinos. Han habido varios atisbos de derechos, sin embargo, los de primera generación ya han sido, digamos, a nivel general, y se han empezado a escribir a partir de la Revolución Francesa, y esto data del año 1789, después de la toma de la Bastilla del 14 de julio. Como ustedes pueden ver, acá tenemos
los valores que se defienden. Estos de primera defienden la libertad, los de segunda defienden la igualdad y los de tercera defienden la solidaridad. Si ustedes pueden observar acá, la Revolución Francesa tenía una máxima: liberté, égalité et fraternité, y fraternidad o hermandad, libertad, igualdad y hermandad. Esos tres elementos se han ido dando a través de la historia. Cuando los franceses han propugnado estos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, no pensaban que esto iba a durar tantos años en poder consolidarse, pero se ha ido haciendo. Estos primeros derechos eran civiles, políticos, y eran denominados libertades clásicas. Posteriormente vienen los derechos económicos, sociales y culturales, en los que se propugna la igualdad de unos con otros. Y en los de tercera están los de justicia, paz y solidaridad. Son más sofisticados que los anteriores y posteriores, lógicamente. Con esto se promueven las relaciones pacíficas entre los estados. Y también el derecho del medio ambiente y de la madre tierra. Y poco a poco estamos llegando inclusive a los derechos cósmicos. Lo mismo ha ocurrido con los estados. Los estados no han venido de la noche a la mañana a instaurarse como están ahora. Han sufrido una evolución. En resumen, puedo mencionar simplemente que los individuos no tenían estados inicialmente, simplemente eran nómadas y buscaban lugares mejores para el pasteo de su ganado, si es que tenían, porque en un principio ni eso existía, simplemente buscaban mejores condiciones geográficas y climáticas para poder sobrevivir. Pero una vez que ellos se van organizando, crean sus propios estados. Estos estados tienen ya una organización y posteriormente sus estados tienen necesidad de crear supraestados. En la Edad Media, por ejemplo, había un supraestado, los reinos eran estados, ¿no? Y los supraestados eran los imperios, los emperadores que eran coronados por el Papa. Pero esta historia de los estados y supraestados, van a ver ustedes que se van suscitando a través de la historia de manera continua y de manera reversible. En algún momento vamos a explicar un poco mejor esto. Los estados son inicialmente fragmentos y luego se van consolidando en estados más grandes y a través del tiempo podemos ver que también se van disolviendo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se fijan ahora, teníamos antes los imperios, se han disuelto los imperios, han vuelto a los estados que conocemos ahora y ahora Europa se ha unificado en la Unión Europea. Y así van los estados logrando cierta preponderancia con respecto al resto. En la Edad Antigua, Hecateo de Mileto, Heródoto ya hablaban de los espacios geográficos y nos hacían notar de que el espacio geográfico es importante, pero ellos decían en su momento que era determinante. Inclusive Tucídides y otros, Epaminondas y otros personajes de la historia nos decían que los territorios forman el carácter de los pueblos. Incluso uno de ellos dijo que los seres humanos de territorios bajos eran más afeminados que los seres humanos de territorios altos. A eso se le denomina el determinismo, que han usado también posteriormente los alemanes para decir que hay pueblos que son superiores, como la raza aria, y que son los predominados a dominar el resto del mundo por sobre el resto. Entonces, ese determinismo es el que ha hecho, en cierta forma, daño, y vamos a ver posteriormente cómo, a los demás estados. Sócrates ya nos decía que la geografía también se extiende hacia la humanidad de instituciones. Entonces, el concepto anterior siempre ha sido de que la geografía determinaba no solamente el carácter de los pueblos, sino también su desarrollo. Durante la Edad Antigua han habido cualquier cantidad de movimientos migratorios y sobre todo de invasiones. Ustedes conocen perfectamente la historia de Roma. Ustedes saben que con la caída de Roma se inicia la Edad Media. Antes de eso estábamos hablando de la Edad Antigua. Entonces, para que caiga Roma han habido todos estos movimientos que vemos acá. Vamos a ver solamente dos de estos. Vean que los francos, por ejemplo, no son de donde es Francia actualmente, venían de más del norte. Aquí en Inglaterra habían movimientos de sajones, por eso el idioma es anglosajón. Los vándalos, de ahí proviene la palabra vandalizar, eran
eran tribus seminómadas que se fueron a instalar posteriormente hasta Cartago, de donde salieron otras corrientes migratorias y de conquista con Aníbal, Asdrúbal, que vinieron por la península ibérica y llegaron en elefantes hasta Roma, llegaron hasta la capital, pero fueron vencidos posteriormente por Escipión el Grande, y que destruyó definitivamente Cartago, su capital. Estos vándalos habían circulado por toda Europa y pasado por el estrecho de Gibraltar para instalarse aquí en Cartago. Luego los godos que venían del norte se instalaron en dos sectores. Una corriente fue de ostrogodos y la otra corriente de los visigodos. Estos dos términos provienen de un término medio alemán, porque no son alemanes prácticamente, germanos, nórdicos. Ostro quiere decir este, y visi, oeste, west, ¿no? Entonces, unos se fueron al oeste y otros al occidente y otros al oriente. Y de la misma forma, los visigodos, destruyeron Roma, y a partir de entonces caen las civilizaciones europeas y se mantiene el Imperio Romano de Oriente. Después vamos a ver un poco más con un poco más de detalle. En la Edad Media hemos visto estos reinos, cómo se han ido unificando unos con otros, los matrimonios entre las hijas de los reyes y los príncipes, etcétera, y se ha ido reformando los estados a través de esas uniones y de alianzas y también de guerras. Acá podemos ver el Imperio Romano de Oriente, desde la creación de Constantinopla por Constantino, y teníamos dos centros religiosos, uno en el Vaticano, en Italia, ahora Italia, y el otro acá en Constantinopla. El Imperio Carolingio desarrolla Francia hasta cierto punto, y aquí podemos ver cómo los reinos islámicos que estaban al sur y al este del Mediterráneo habían logrado ingresar hasta España. En algún momento nos preguntamos por qué tenemos las costumbres que tenemos. Bueno, los españoles nos han conquistado durante 300 años, y ellos han sido conquistados durante unos 500 años por los árabes. Por eso es que hasta camisa en español no existiría si no fuera del árabe. Y vemos los toldos, las tiendas, los cactus en las calles. Eso proviene de la cultura de los árabes. Entonces, todos estos movimientos migratorios han ido consolidando el carácter y la razón de los pueblos. Inclusive han creado filosofías de vida totalmente diferentes en algunos casos y otras similares. La geopolítica, por lo tanto, no puede ser solamente considerada como de conquista, como la tomaron los alemanes. Otro de los grandes daños que ha ocasionado el tema de las conquistas y el tema religioso ha sido en la Edad Media durante las cruzadas. Ustedes recuerdan que durante unos 200 a 300 años han estado los europeos tratando de recuperar Jerusalén, que había sido tomada por los musulmanes, y han enviado varias cruzadas para la reconquista. Inclusive ha habido una cruzada de niños que nunca llegó hasta Jerusalén, se perdió en el camino, muchos barcos se hundieron, los niños se ahogaron, y la mayoría de los niños fueron tomados por otros sectores, por otros lugares, como esclavos, y nunca retornaron a sus hogares. Entonces el dolor que han ocasionado las guerras ha sido muy cruento. El imperio más grande que ha existido es el mongol. El imperio mongol estaba dividido en kanatos, prácticamente ellos son de lo que ahora conocemos como Mongolia, al norte de la China. Ellos habían conquistado la totalidad casi de China, habían conquistado hasta Corea, y estaban divididos en kanatos. La Horda de Oro, por ejemplo, que llegó hasta prácticamente Polonia y Hungría, había demostrado el excesivo uso de fuerza y tal vez innecesario por las matanzas, por todo lo que ocasionaban a su paso. Entonces la guerra nunca ha sido buena.
Acá podemos ver durante la Edad Media cómo estos estados, estos sultanatos sobre todo, y los turcos habían logrado ingresar a parte de Europa hasta casi las puertas de Viena. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, una película, una serie que da el sultán Suleimán, todo lo que ven ahí es cierto. Inclusive, ahí se lo nombra Piri Reis. Piri Reis era un navegante que tenía por misión mantener las aguas del Mediterráneo como hegemonía de estos estados turcos o musulmanes, y se entiende de que Piri Reis habría llegado incluso hasta las costas de América y habría dejado algunos mapas que habrían caído en manos de Cristóbal Colón, y que Cristóbal Colón simplemente, con toda la certeza de que iba a encontrar territorios yendo por este lado, navegando por este lado y no hacia el oriente, que iban a llegar a las Indias Orientales. Bien. En la Edad Moderna hay muchos pensadores, que no los vamos a mencionar, que van desarrollando las teorías del Estado y el derecho natural. Aquí no lo tenemos a uno de los más importantes, pero sí lo vamos a mencionar rápidamente al cardenal Richelieu, o Armand Jean du Plessis, que logra unificar su Estado y logra el poder de Francia en las islas, inclusive, que ya se estaban tomando en diferentes lugares como Guadalupe, Guyana, Martinica, Senegal y sus posesiones. Entonces, esas fronteras naturales ya no solamente eran las que se habían conocido en Francia, sino estaban ultramar también demarcadas, digamos. ¿Quién nos habla sobre la teoría de Estado inicialmente? Es Maquiavelo. Antes de estos caballeros, aproximadamente a fines del siglo XV, 1492, cuando estaban descubriendo América y estaba el Papa Alejandro VI digamos, gobierno de ese macroestado, de ese superestado que era el papado, su hijo es designado por Maquiavelo como el príncipe modelo a seguir. De ahí vienen las ideas maquiavélicas. Estábamos hablando de César Borgia, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos expositores ya durante la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya los hemos mencionado anteriormente. El primero es el padre prácticamente de la geopolítica como la conocemos. Él nos habló del Lebensraum, del espacio vital en alemán, y que todos los estados necesitan espacios vitales para sobrevivir. Rudolf Hegel nos habla der Stadt als Lebensform, que quiere decir el estado como forma de vida, y que es un ser vivo, dicen los estados, que tiene piel como cualquier otro ser humano, cualquier otro ser vivo, que tiene que expandirse a costa, lógicamente, de los vecinos. Y Karl Haushofer es el que desarrolla la teoría de conquista nazi para justificar esta expansión territorial alemana. Y hay otros más, como este inglés, Halford John Mackinder, que ya nos habla sobre el Heartland, que quiere decir territorio corazón o región cardial, región pivote o isla del mundo. Decía que había que conquistar el centro de Europa para poder conquistar el resto del continente euroasiático. Luego vienen otras teorías, como la que nos dice que tienen que conquistarse más bien el Rimland. El Rimland es los bordes, y del borde entrar hacia el interior, o sea, a lo que ahora estamos viendo Ucrania, por ejemplo. Ahorita, en este momento, Ucrania viene a ser más o menos como el corazón, pero este Rimland dice que hay que partir de los costados, ingresar al interior, sofocando. Después viene otra teoría, que es la del Hinterland, que dice que no, hay que conquistar la parte posterior y desde la parte posterior, cortando ejes de comunicación, etcétera, etcétera, lograr la conquista del resto. Después viene el poder aéreo de Mahan, que nos dice que hay que tener, el poder naval de Mahan, que hay que tener poderío naval, y eso se ha suscitado durante las conquistas de los españoles. La gran flota española después es derrotada por Nelson, el almirante Nelson, en las costas prácticamente de Trafalgar, y a partir de entonces los ingleses tienen predominio marítimo,
Otro estado que logra cierto predominio marítimo, pero comercial, son los holandeses, y estas teorías se van en cierta forma consolidando y verificando a través de la historia. Sin embargo, son simplemente teorías. Muchos dicen que la geopolítica es ciencia, otros dicen que solamente es teoría. Sin entrar al debate, y continuando con el tema, vemos que, por ejemplo, habían otros expositores que decían que el poder aéreo es el más importante, luego el poder espacial, pero todo trataba de conquista. Todos estos señores que tenemos acá nos hablan de las relaciones del Estado, etcétera, etcétera, pero siempre nos hablan de conquista. Y uno de los que nos habla más de conquista, al final lo tengo escrito su nombre, pero no lo he desarrollado porque no, adrede, digamos, es Pinochet. Resulta que Pinochet siempre ha creído que Bolivia tiene que desaparecer. Él ha sido uno de los que ha propugnado la conciencia de montaña de los chilenos, porque ellos tienen que en algún momento subir al altiplano y conquistar nuestros territorios. Ya nos habían conquistado parte y dentro de esa lógica de geopolítica tradicional que es geofágica quiere decir que se comen tierra, o sea que conquistan territorios, ellos estaban organizando una geopolítica de agresión. Y lo que siempre me pregunto, ¿por qué dentro de las instituciones bolivianas, las instituciones educativas, universidades, cuando nos enseñan geopolítica, solamente nos hablan de la geopolítica tradicional y nos dicen que eso es lo mejor, que es bueno, que hay que entrar dentro de ese ritmo de geopolítica tradicional y validamos la geopolítica tradicional? ¿Qué dice la geopolítica tradicional? Nos dice que el vencedor tiene derechos y que como vencedor tiene el derecho de decir qué es lo que tiene que ocurrir con un territorio. En este caso, daríamos razón, si validamos la geopolítica tradicional, damos razón a los chilenos que nos han quitado el litoral de una manera lo más degradante. Es un robo, en otros términos, es un robo, pero la geopolítica tradicional valida los robos, valida ese tipo de accionar. Y nosotros como bolivianos que hemos sufrido desmembraciones territoriales por todo ello, no porque los militares sean malos, sino porque los políticos no han sabido en su momento llegar a la solución de los problemas, inclusive en el Chaco. No hemos sido perdedores, estábamos a punto inclusive podíamos haber entrado en ese momento hasta Asunción, pero lamentablemente los políticos decidieron parar ahí la guerra sin vencidos ni vencedores y no se logró. Entonces, como nunca hemos sido un país de expansión, no somos geopolíticos tradicionales, no tenemos esa cultura, somos un país más pacifista que otra cosa y por lo tanto no deberíamos validar la geopolítica tradicional. Estaríamos dándoles razón a los chilenos de decir que ellos nos han conquistado, nos han quitado el litoral de manera legal, y eso no es correcto. Bien, después de que la geopolítica tradicional se implanta en Europa y vienen la Primera y Segunda Guerra Mundial, siempre buscando espacios geográficos, Alemania quería más participación dentro de las colonias que habían en África, por ejemplo, apenas tenían Namibia y algo de Rodesia. En cambio, Francia, Inglaterra, Holanda eran los países que más posesiones tenían. Entonces, Alemania trata siempre en la Primera y Segunda Guerra Mundial de lograr un poco más de hegemonía, un poco más de expansión territorial. Lo mismo hace Japón en la Segunda Guerra Mundial, en todo el Pacífico. Y estos dos países pierden la Segunda Guerra Mundial y cuando les reducen sus ejércitos a la mínima expresión, ya no pueden ellos realizar conquistas territoriales y desarrollan la geoeconomía. Por eso es que Alemania y Japón han sido en su momento los países tal vez económica e industrialmente más desarrollados porque han apostado por una nueva visión geopolítica que luego se ha ido generalizando en el mundo. No solamente luego Estados Unidos, gracias a Edwin Hartrich, o Abraham Rivkov, uno de sus senadores, se ha dado cuenta y abierto los ojos que tiene que entrar a la nueva era económica, de la geoeconomía y de conquista de espacios territoriales, pero por la plata, por el ingreso de capitales, por las transnacionales, y han entrado estos países dentro de esa nueva dinámica geopolítica. Efectivamente, la geoeconomía ha sido un poco menos cruel que la geopolítica tradicional.
Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido tornando en algo negativo. ¿En qué sentido? Uno, el ser humano ahora busca, y los estados y todo el mundo está buscando simplemente la forma de hacer dinero sin importar cómo. Ahí viene el narcotráfico, ahí viene la pérdida de valores, la pérdida de la institucionalidad y una serie de cosas. El ser humano antepone la economía, por ejemplo, a los principios y valores más intrínsecos como seres humanos, que es el de la familia, el de la sociedad, el bienestar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo el bienestar? Porque puede ser que en un momento dado unos cuantos tengan dinero gracias a la depredación del medio ambiente, gracias a la quema de bosques, gracias a la extinción de las otras especies de seres vivos, pero están dejando un mundo que no va a servir de aquí a unos años para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, la geoeconomía ha tenido esos problemas. Entonces, ahora tenemos que preguntar qué hay que hacer. Bien, se ha hablado bastante de crisis civilizatoria, hay bastantes personajes que nos hablan de la crisis civilizatoria. No voy a mencionar los nombres, sin embargo, basta decir que por el hecho de haber el ser humano pretendido lograr en forma general buscar espacios geográficos a través del dinero, sin importar cómo, la compra de, por decir algo, concesiones mineras, sin importar que se esté mal usando, mal produciendo, sin responsabilidad, poluyendo los ríos, poluyendo las aguas, poluyendo y matando seres vivos, pescados, etcétera, etcétera. El ser humano con esa ideología del dinero, de la economía, está haciéndose daño a sí mismo. La geopolítica tradicional, vean ustedes, ha sido unicista. ¿Por qué decimos unicista? Porque ha sido determinista también, diciendo que unos deben prevalecer sobre otros, maquiavélica, incivilizada, insensata, y debería estar en extinción, pero no lo está. Estamos viendo que siguen habiendo guerras en Ucrania, por ejemplo. La geoeconomía sigue siendo abusiva con el medio ambiente, abusiva con los seres humanos, es depredadora, es irresponsable, es saqueadora, es insensible y debería estar también en decadencia, pero no lo está. Bien, ustedes saben que toda crisis trae cambios. Carencia es potencia. Solamente como ejemplo, en esta imagen a veces doy materia durante una o dos clases, pero ahora lo voy a resumir. Los estados modernos que se han creado cuando la Edad Media o el Medioevo termina, no ha sido una casualidad. Ha habido una clase, la clase financiera burguesa, que no eran de la clase más alta. La clase burguesa era una clase medio baja, ¿ya? Eran los comerciantes que se encontraban en las laderas de los ríos y que por los ríos caminaban. Los ricos vivían en las grandes construcciones sobre las montañas, sobre los cerros, para poder defender sus posesiones. Y abajo vivían los vasallos, lógicamente. Entonces, los burgueses inicialmente eran algo así como la plebe que se estaba mejorando. Esta clase no hubiese podido llegar a lo que ha llegado ahora, a un estado a estados capitalistas, si no hubieran sido por algunos elementos que se han suscitado en su momento y que son parecidos a los que se están suscitando ahora en estos tiempos. ¿Qué ha habido en un momento dado? Aquí en antecedentes podemos ver, ha habido grandes hambrunas, ha habido la peste negra, se ha diezmado la población europea a la mínima expresión y el ser humano que pensaba que vino al mundo a sufrir, a pagar para poder llegar más fácilmente al reino de los cielos, vivía hasta flagelaciones con tal de purgar en tierra y vivir celestialmente una vez que fallezcan. Pero surge el humanismo. Surge el humanismo gracias a dos grandes escritores, uno Boccaccio y el otro Petrarca. Boccaccio escribe el Decamerón, en el que muestra cómo el ser humano puede vivir
inclusive gozando los bienes terrenales de otra manera. Se abre un poco la mentalidad gracias a ese humanismo en el que el ser humano dice, bueno, ya no tengo que pensar solamente en Dios y en lo que Dios quiere que yo haga de mi vida, sino que yo tengo que vivir. Dios me ha mandado a la tierra a vivir feliz, que ya decía Aristóteles desde tiempos remotos, que el ser humano tiene que venir al mundo a ser feliz. Entonces retoman el humanismo y gracias al humanismo empieza el renacimiento, que son la primera palanca de cambio para lograr estos estados modernos. Otra de las grandes palancas de cambio es la imprenta, que también logra desarrollar la revolución científica. Y la imprenta también logra desarrollar bastante la reforma protestante. La revolución científica, acuérdense que antes se creía que el mundo era plano y después, cuando ya se descubrió que era redondo, todavía se seguía creyendo que el centro del mundo, del universo era el mundo. Como éramos cristianos católicos y la Biblia no hablaba al respecto y decía simplemente que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces creíamos que éramos el centro de todo y que estábamos predestinados a gobernar sobre el resto de las bestias, como decía la Biblia. Entonces, teníamos esa concepción hasta que vienen algunos científicos de sus tiempos que dicen, no, Copérnico dice, no, el mundo es parte del sistema solar. Luego viene Johannes Kepler, que hace las órbitas elípticas y poniéndolo al Sol en medio. Y lógicamente la Iglesia lo persigue a Galileo, que sigue los preceptos de Copérnico, y le hacen retractarse de lo que estaba diciendo. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque hay casos similares. Lamentablemente, por falta de tiempo, en este momento no lo voy a desarrollar mucho más. Vamos a seguir viendo la otra palanca de cambio, que es la reforma protestante, que se da porque algunos curas, el Papa, etcétera, estaban vendiendo indulgencias. Vendían indulgencias, o sea, a los feligreses para poder construir la Basílica de San Pedro, ornamentada en oro. Entonces viene un protestante, el primer protestante, Martín Lutero, que clava una serie de panfletos, digamos, en la puerta de una iglesia de Wittenberg, en Alemania, y a raíz de eso, y gracias a la imprenta, empieza a desarrollarse una nueva forma de ver la religión, sin tanta corrupción. Llega al extremo que no solamente se separan, digamos, las dos religiones, la católica y la cristiana, sino que también viene la anglicana. Uno de los reyes, Enrique VIII de Inglaterra, quería divorciarse de Catalina de Aragón, que era la tía del emperador Carlos V y la hija de los reyes católicos de España. Y el Papa Clemente VII no quería darle la disolución del matrimonio. Entonces, él prefiere, este rey en Inglaterra, prefiere crear una nueva iglesia que ya no dependa del Vaticano o de Roma, sino simplemente de él. A raíz de todos estos movimientos religiosos, se crea una serie de elementos de guerras también en la noche de San Bartolomé. En San Bartolomé, la noche esa, el rey francés manda a matar unos 3,000 protestantes en una población. Varios de estos protestantes van y colonizan en el Mayflower, y colonizan Inglaterra, Nueva Ámsterdam, etcétera, etcétera. Luego, el otro cambio se suscita gracias al descubrimiento de América, que todos conocemos bien y que simplemente podemos resumir en que a partir de ese momento hay un gran movimiento comercial. No solamente comercial, un intercambio de todo, intercambio de cultura, inclusive intercambio de... ustedes saben que los españoles han venido a sembrarnos la viruela sin saberlo. Como aquí no había viruela, no teníamos defensas, nuestros antepasados no tenían defensa, entonces se infectaban muy rápidamente. No solamente ha habido intercambio de esto, sino ha habido intercambio de productos, la papa que ha salvado de hambrunas. Me gustaría darles detalles al respecto, pero no hay el tiempo. Ha salvado de hambrunas a Europa, a Prusia, a Inglaterra.
y se crea la Bolsa de Valores en 1602, la Bolsa de Ámsterdam, la Bolsa de Londres, y el movimiento económico empieza a suscitarse, por lo que la clase burguesa se fortifica, no solamente con la Reforma Protestante, el descubrimiento de América, la revolución científica, la imprenta y el humanismo, sino que llega a convertirse en una clase social dominante ahora. A partir de ese momento, voy a más o menos desarrollar cómo se ha creado la nueva visión geopolítica que he propuesto. Hay una serie de causas que ocasionan esta crisis civilizatoria que hemos mencionado. Uno son los modos de producción, pero no he querido entrar dentro del tema de política de izquierda y derecha. Otro elemento es la geopolítica tradicional y la geoeconomía, es otra de las causas que ocasionan crisis civilizatoria. La superpoblación mundial. Fíjense que esto últimamente han dicho que tenemos que reducir la población, que tenemos que reducir a los ancianos. Es una forma muy cruel de buscar una solución a las crisis civilizatorias. Y el otro es la filosofía de vida decadente y consumista. Bueno, yo no he querido entrar dentro de este punto porque yo no soy filósofo. He preferido delimitar mi problema dentro de la geopolítica tradicional y la geoeconomía, que era un campo que conocí un poco más, y he formulado mi problema para determinar cuál será la nueva corriente geopolítica mundial a proponer para contribuir a revertir la actual crisis civilizatoria generada por la geopolítica tradicional y la geoeconomía. Dentro de todos los estudios he sacado la conclusión de que podría ser la geoarmonía. Bien, inicialmente tenía otro nombre, pero como los profesores en altos estudios pensaban que yo estaba proponiendo algo político, me hicieron cambiar el nombre y aproveché de ponerle este nombre que yo he acuñado, que se llama la geoarmonía. Bien, esta geoarmonía cuenta con filosofía, doctrina, leyes, principios y valores, y hasta fundamentos. Tengo entendido ya que algunos, inclusive un coronel retirado en Cochabamba, estuvo trabajando hace unos 5 o 6 años atrás en las dimensiones, categorías, clasificaciones y tal vez en definiciones y conceptos. Vamos a ver rápidamente la base filosófica de la geoarmonía. El tema de vivir bien no es solamente de nosotros, del Summa Camaña, de la filosofía andino-amazónica. Ya desde Sócrates nos hablaban del vivir bien. Aristóteles decía, sí, hay que vivir bien, y eso significa obrar bien y buscar la felicidad o eudaimonía. Santo Tomás también nos hablaba de lo mismo, y Zenón de Sitio nos dice vivir en armonía y con la naturaleza, no solamente nosotros. Ese vivir bien significa también pensar en el futuro. La metafísica de Aristóteles y de Kant en cierta forma diferían. Después les voy a explicar un poquito mejor. Aristóteles pensaba en el respeto a la vida, al ser vivo y sus instituciones, lo ponía al ser humano, al ente, como el elemento que puede o no tener vida y que puede hacer y deshacer del universo. Sin embargo, habían fuerzas mayores que se anteponían. Kant hace lo propio, pero él ya tiende a reconciliar a los empíricos lógicos y a los racionalistas, explicando de que hay fenómenos y hay fenómenas y noumenas. Los fenómenos son cosas que se conciben por los sentidos, que podemos tocar, y los noumena son objetos concebidos por la razón. Aquí tenemos la ciencia y este lado la religión. Aquí el empirismo, la práctica, y aquí los racionalistas. Y él busca en cierta forma conciliar a todos estos, buscando siempre la felicidad y la armonía entre ciencia y fe. Otro de los elementos que tomamos muy en cuenta es el posibilismo, que es una filosofía francesa que afirma que el medio natural le da al hombre varias posibilidades y que nosotros somos los que decidimos si la aprovechamos o no. Todo es posible, dice, con imaginación. Y está opuesta a un radicalismo, un fundamentalismo, un extremismo y sobre todo al determinismo geopolítico tradicional alemán que decía que hay razas que son superiores al resto. No solamente ahí nos han hablado del vivir bien, sino en las filosofías orientales, vivir bien y en armonía con la naturaleza, a través del Tao, el modo. Aquí nos hablan de armonía cósmica. Confucio nos habla de la práctica del bien, de las relaciones sociales, el culto a la naturaleza, el cuidado de las montañas, ríos, tierra, y nos habla del yin y del yang. Fíjense aquí estos dibujos, el Tao asiático, tan similar a la Puquina inca y al maya quiche,
y cómo en estas filosofías de lugares tan diferentes tenemos prácticamente lo que se denomina la complementariedad entre el rojo y el blanco, la complementariedad entre el hombre y la mujer, la complementariedad entre el fuerte y el débil, la complementariedad entre una y otra cosa que inclusive dentro de cada ser humano existe. Las fuerzas internas que tenemos nos animan al cambio porque tenemos fuerzas positivas y negativas que se contraponen permanentemente. Nuevamente viendo acá cómo Aristóteles, voy a pasar rápidamente esto, y Kant nos hablan de la metafísica, también el materialismo dialéctico de Marx y otros pensadores como Hegel, Engels, etcétera, van desarrollando estos otros elementos que nos hablan también de una crisis civilizatoria, nos hablan de un capitalismo, que existe un capitalismo que no es el correcto, que hay imperialismo, liberalismo, globalización, etcétera. Nos hablan de los modos de producción, nos dicen de quién deben ser los modos de producción y cuál es el razonamiento socioecológico que tiene que existir para que tengamos cierto cuidado hasta del medio ambiente, es un poco más desarrollado. Entre el materialismo y el idealismo, la metafísica, tenemos que encontrar un punto de equilibrio y tenemos la suerte y el orgullo de pertenecer a los Andes, donde la filosofía andina nos dice que el suma camaña, vivir bien y en armonía con la naturaleza, puede ser el punto de equilibrio entre todas las filosofías. Lógicamente, para esta tesis he tenido que hacer un estudio de todas las tesis, de todas las teorías y las filosofías orientales, occidentales, y más o menos poner esto como punto de equilibrio, porque sí puede ocurrir. Una vez que vemos la filosofía, que les he mostrado aquí arriba, para disculpar, tenemos doctrina, luego vamos a ver leyes, principios y valores. Entonces, dentro de la doctrina geoarmónica no es necesario inventar nada. Ya existe la Carta de Naciones Unidas, hay declaraciones universales desde la inglesa, la francesa, ¿cómo se llama?, de la Revolución Francesa. Hay una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, hay acuerdos suscritos en materia de desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, hay declaración del Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, hay una cumbre mundial del desarrollo sostenible. Estos simplemente son algunos ejemplos y ahí son parte. Están en constante movimiento, pero todos los documentos, todos los tratados que hemos suscrito nosotros como Estado, en todos estos términos, hablando de la mujer, del desarrollo social, población, asentamientos humanos, pobreza, medio ambiente, educación, que creo que no tengo acá, financiación para el desarrollo, inclusive el envejecimiento digno, hemos firmado, somos firmantes de la mayoría de los tratados y por lo tanto eso ya se constituye en digamos, la base legal o la doctrina que tenemos que conocer y lógicamente propugnar. Hemos hablado ya de los derechos de diferente generación que tienen como finalidad ulterior el de propulsar los derechos de la madre tierra y por qué no de los derechos cósmicos. Vamos a hablar directamente de este punto que es la diplomacia de los estados dentro de la doctrina geoarmónica. Los estados tienen su diplomacia, tienen sus gobernantes y sus embajadores, etcétera, que están realizando la diplomacia de estados. Pero cuando los estados no logran realizar una diplomacia adecuada para los pueblos, entonces los pueblos pueden constituir su propia diplomacia y se ha dado en diferentes oportunidades en la que algunos movimientos sociales de unos estados y de otros se unen para lograr ciertos acuerdos por la inoperancia de la diplomacia de los estados. Y es algo que también es una herramienta que también se puede utilizar. Bien, estamos exactamente en los 44 minutos con 16 segundos y voy a concluir mi presentación indicando que esta nueva corriente geopolítica denominada geoarmonía acompañará la visión geoestratégica del Estado, que también la he desarrollado el año 2015, cuando fungía como subsecretario general del Consejo Supremo de Seguridad y Defensa del Estado, y ambas pueden ir de la mano. Y teorizará la iniciativa de llevar el conflicto fuera de nuestras fronteras y combatirlo allí donde intereses oscuros lo generan. O sea, que se solucione en otro lado. Nosotros no tenemos por qué ser como lo es Ucrania en este momento, el lugar del conflicto. Y es una pena que eso ocurra en estados.
he tenido la oportunidad de vivir, de trabajar en el Golfo Pérsico, en África, en Afganistán, y he visto la miseria humana de las guerras. Y como militar estoy consciente de que tenemos que hacer algo. No estoy propugnando de que dejemos las armas de completo, porque nunca se van a acabar los conflictos. Sin embargo, estoy consciente de que tenemos que ser todos partícipes de nuevas visiones geopolíticas para un desarrollo más humano, un desarrollo más consciente de la geografía y la podamos utilizar en provecho de las generaciones futuras también. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muy bien, agradecemos por la magistral conferencia al coronel Carlos Borja. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Por favor, Henry, vaya tomando nota para dar lectura a las preguntas que se vayan sucediendo para que el coronel Carlos Borja pueda responder. Muy bien, moderador presidente. En realidad hay una sola pregunta, sí, es Carlos Rosendo Peña, indica, hablan de la madre tierra y la destrozamos. ¿Qué debemos hacer? Por favor, al disertante, trasladamos la pregunta. Gracias. En realidad, lo correcto sería no destrozar. La prevención siempre es mejor que la solución, pero al paso en que vamos a tener que pensar en esa pregunta específica. Ya se ha pensado lógicamente, y lo que se está tratando de hacer es la reforestación, por ejemplo. Hay una serie de normas que evita que los estados y las industrias y las transnacionales y todos los que producen alguna riqueza produzcan de manera irresponsable. Hay ciertas normativas que están evitando la contaminación del medio ambiente. Estamos revirtiendo en cierta forma, según lo que se ve, los daños ocasionados al medio ambiente y también a la destrucción de la capa de ozono. Hemos podido ver también que gracias al COVID se ha recuperado bastante el mundo, la fauna, la vegetación, y que, bueno, lógicamente eso no ha sido por obra por voluntad expresa del ser humano para esa solución, sino que ha sido, entre los daños colaterales, ha sido un bien colateral que se ha suscitado. Muy bien. Tenemos ahora sí varias preguntas. La siguiente indica, ¿qué nos puede decir de la doctrina del destino manifiesto en términos geopolíticos? Tiene la palabra el disertante. Gracias. El destino manifiesto es justamente el determinismo. El determinismo nos dice que hay razas que están predestinadas a la conquista de otras, que hay superioridad de unos sobre otros. El determinismo nos exige pensar de que las cosas son y siempre han sido así, que no se las puede cambiar, que no hay solución. En cambio, el posibilismo dice sí, se pueden hacer las cosas de mejor manera, hay que buscar las soluciones. Nosotros somos la raza o los seres inteligentes y el mundo es el que nos da vida efectivamente y nosotros somos los actores dentro de ese mundo. Entonces hay que derribar esos pensamientos de determinismos. Gracias. La siguiente pregunta indica, ¿la crisis en nuestro país es económica o es moral? La crisis en nuestro país y en el resto del mundo tiene ambos matices, como había indicado en la conferencia. El ser humano, por temas de economía, por la búsqueda incesante de mayores riquezas económicas, ha perdido sus valores, ha perdido la ética. No importa cómo se hace el dinero, no importa si uno se pone a producir drogas, si uno se dedica a mal vivir con tal de hacer dinero. Entonces, lamentablemente van de la mano y por eso es que
contra esa crisis civilizatoria que estamos viviendo actualmente, que proponemos una nueva visión geopolítica que ojalá podamos ver por lo menos algunos atisbos, si es que hacemos los esfuerzos necesarios, se implante o se desarrolle de mejor manera a nivel mundial, que es la geoarmonía. Gracias. Iremos a la siguiente pregunta. En relación a los cultivos, como se observa desde este punto el uso de los alimentos modificados, en base a que los mismos están producidos para poder resistir plagas y compensar sobrepoblaciones. ¿Podría repetirme, por favor, la pregunta? Entiendo que se está refiriendo al empleo de alimentos transgénicos, ¿no? De productos transgénicos, los mismos que tienen por fin resistir plagas y de esta manera alimentar sobrepoblación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su criterio respecto a estos aspectos? Así es. Estamos en este momento viviendo cierto conflicto con respecto a los transgénicos, pero no es de ahora. Los transgénicos efectivamente tienden a erradicar los cultivos tradicionales, que son más sanos, más saludables. Lamentablemente, la superpoblación mundial, que si se acuerdan en el cuadro que mencioné, hace que tengamos ya escasez en algunos lugares de alimentación y se está viendo a los transgénicos y a los alimentos transgénicos como una solución. Sin embargo, yo creo que no tiene que ser la solución definitiva, porque estos alimentos destruyen, una vez que se los planta, el viento lleva el polen y todo lo demás hacia otros alimentos y destruye lo que es originario, lo que es natural. Creo como posibilista que tenemos que buscar otras alternativas. Puede ser un paliativo, pero no tiene que ser la solución definitiva. Gracias. La siguiente pregunta, comentario al mismo tiempo, lo voy a resumir. Dice, ante la conformación de un nuevo orden internacional, emergente alrededor de Estados Unidos, Japón, China, Rusia y Alemania, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería ser un reflejo de esta nueva coalición central o cómo podría regirse los destinos mundiales a través de una consulta diplomática. Bien, cuando cayó la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial y se crea las Naciones Unidas, se crea justamente con el Consejo de Seguridad que no tenía la Liga de Naciones. Japón y Alemania no eran parte del Consejo de Seguridad o miembros permanentes. Ellos han sido los países que han perdido la Segunda Guerra Mundial y habían sido en cierta forma excluidos. Los 5 grandes eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Ellos, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y dentro de los 15 otros, o sea, en total son 15 miembros, hay 10 que son miembros que cada 2 años se van alternando. Toman ciertas decisiones para la solución de las controversias, pero este tipo de controversias no se refieren exactamente a la pregunta. Son controversias más de conflictos armados o conflictos que ocasionan guerras. Entonces, un poquito la pregunta varía entre el Consejo de Seguridad y entre la parte diplomática que se soluciona, ya sea a través del Departamento de Operaciones de Paz o a través del Departamento que tiene que ver con la solución de conflictos de manera temprana. Gracias. La palabra, por favor. Sí, adelante. Gracias. Perdón, primero, buenas noches, compatriotas. Es una sugerencia, no sé si podrían ser las preguntas, una textual de mensaje y la otra que puede ser como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Gracias. Bueno,
coronel, muchas felicidades por su exposición, pero quiero hacerle una cuestionante. Bueno, son muchas cuestionantes que tengo, pero voy a empezar por lo último, ¿no? Y voy a empezar por este filósofo, cuando hablamos de Aristóteles, donde indica, ¿no?, que el hombre es un ser por naturaleza, un ser político, ¿sí? Entonces, ante ello no podemos evadir que la política está dentro de las sociedades y del individuo, ¿no? Entonces, y en su constante relaciones de poder que se tiene. En ese contexto, usted indicaba, por ejemplo, el tema del summa camaña, ¿ya? O como lo llaman muchos, la filosofía andina. Pero no olvidemos que la filosofía andina, haciendo un recuento histórico, vemos de que en el Incario o en el Tahuantinsuyo tampoco existía una armonía plena. Existían las relaciones de poder dadas por el tema de las clases sociales, que hoy en día podemos llamar de esa manera, ¿no? Como ser el Inca, la iglesia, perdón, bueno, la religión en ese caso, los sacerdotes, hablamos de los guerreros y el pueblo, ¿no? Entonces había un sobreposicionamiento de poderes. Entonces no se podría hablar de una armonía y mucho menos hablar del summa camaña, que el actual gobierno lo ha hecho como una forma de discurso y de retórica para poder Disculpe, tentar el poder. distinguido, por favor, la Sí. pregunta, por favor. Sí. Gracias. Está bien, pero para poder centralizarme tengo que enfocar los antecedentes. Les rogaría, por favor, dar un determinado tiempo. Sí, pero estamos ¿Ya? con las normas En establecidas ese y el tiempo. contexto, Por favor. Las preguntas que sean por Ya, escrito, por favor. Hola. Bueno, continuamos entonces. ¿Cree usted que la armonía nos podría llevar a mejor puerto en las relaciones con Chile? Es decir, deberíamos sobreponernos a la pérdida marítima y progresar en la agenda bilateral dejando atrás ese tema. Gracias. Considero que hay dos formas de zanjar todo tipo de conflictos. Recordemos inicialmente que no he podido desarrollar por falta de tiempo, cuando hablábamos de teoría de Estado, decíamos que el momento en que los pueblos de nómadas se convierten a sedentarios y se crea la propiedad privada, y eso no lo digo yo, lo dice Federico Engels en uno de sus escritos, que la propiedad privada es uno de los principales causantes de las desgracias que aquejan a la humanidad. Pero lógicamente la superpoblación también tiene algo que ver. Entonces, la geoarmonía tiene más o menos dos elementos para poder subsanar este tipo de conflictos, que no solamente es entre Bolivia y Chile, sino en otras latitudes también, que en cierta forma también ya se han zanjado de otras formas. Una es a través de, en un futuro muy lejano posiblemente, cuando los nacionalismos dejen de existir, cuando los estados generen supraestados más grandes, con intereses más grandes, y que las fronteras dejen de ser como las conocemos hoy en día. Si ustedes van a Europa, por ejemplo, pueden entrar por Gibraltar, agarran un vehículo en España y pueden manejar hasta Polonia, y no hay fronteras entre los estados que los detenga. Entonces, el concepto de fronteras, en cierta forma, se ha diluido. A nosotros nos cuesta entender eso porque no lo vemos. Cuando nosotros vamos y vemos, tenemos una comunidad, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el Mercosur. Pero si ustedes van a la frontera, los chilenos, los peruanos y los bolivianos tenemos diferentes normativas para el ingreso de vehículos, por ejemplo. Totalmente diferente, no es lo mismo. Y uno tiene que hacer grandes colas y una serie de... es un serio problema circular entre las fronteras. En cambio, en esos otros países ya no existe tanto el concepto de frontera y uno puede manejar directo hasta otros estados más al norte. Entonces, lógicamente, para nosotros
querer pensar que las fronteras se tienen que diluir es un poco complicado, pero esa es una de las alternativas. Y la otra es a través de las relaciones intermésticas. Si bien la diplomacia de los estados no pueden solucionar los conflictos, la diplomacia de los pueblos a través de sus relaciones intermésticas sí lo pueden hacer. Muy bien, por favor, hemos concluido con el tiempo de preguntas. Agradecemos a la gentil concurrencia y al señor conferencista. Pasamos al siguiente punto, por favor, señor secretario. Muchísimas gracias. El siguiente punto es conclusiones a mi cargo. En función de lo que ha sido expuesto por el disertante, nos ha hecho una relación del concepto del Estado a través de una demostración de los flujos migratorios que han existido históricamente, ¿no? Incluye las invasiones musulmanas y las cruzadas que se realizaron a objeto de recuperar Jerusalén. He indicado que nace el concepto de geopolítica en Alemania entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desarrolló asimismo varias teorías de conquista territorial, enfatizando acerca del poderío aéreo y naval y su importancia en la geopolítica. Entre otras cosas, citó a Pinochet como un practicante de la geopolítica nacional, situación que se ha podido apreciar va en contra de nuestro país en este caso. La geopolítica tradicional tiene una máxima principal que indica el vencedor tiene derechos. En este contexto se sitúa a Alemania y Japón como máximos exponentes de la geopolítica tradicional entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial surge la geoeconomía, es decir, el dominio a través del capital, teniendo también a Alemania y Japón como máximos exponentes. El problema de la geoeconomía es que esta es depredadora del medio ambiente y que por estas circunstancias ha generado una crisis civilizatoria, el cual tiene que entenderse que al mismo tiempo se constituye en un motor de cambio. Ha mostrado que existen elementos que generan la crisis civilizatoria, entre ellos los modos de producción, ¿no? La dialéctica de izquierda-derecha, luego la geopolítica tradicional y la geoeconomía. Asimismo, existe otra causa, la sobrepoblación mundial, y finalmente la filosofía de vida decadente y consumista, ¿no? Entonces esto ha generado la crisis civilizatoria actual, la misma que tiene que ser encargada de diferente manera, a decir el conferencista, ha indicado que vivir bien, el concepto de suma camaña, que se conoce así en los Andes, no es un concepto plenamente andino, y respaldando esta versión ha mostrado que el concepto es tan antiguo como la antigua Grecia, ¿no? Y asimismo tiene exponentes asiáticos como Confucio, por ejemplo. En este contexto propone a Suma Cabaña o a vivir bien como una respuesta a la dialéctica y la metafísica. Para esto expuso una amplia base legal internacional que lógicamente respalda esta propuesta. Por lo tanto, propone a la geoarmonía como un instrumento filosófico doctrinario para lograr un cambio positivo. Es el resumen, moderador presidente. Gracias. Gracias, señor secretario. Por favor, pasamos al siguiente punto. Muy bien, la palabra, presidente. El siguiente punto es clausura a cargo del licenciado William Osorio. Por favor. Micrófono, presidente. Micrófono está apagado, William. Hola. Está bien. Bien.
Muchísimas gracias, presidente. Estamos agradecidos por la participación brillante del coronel Borja, Carlos Borja. Es interesante la posición que él tiene. Ha escrito un libro al respecto y creo que es digno de poderlo elogiar y felicitar. Creo que el trabajo de ustedes también ha sido elocuente y la participación de toda la audiencia colma nuestras expectativas. Por lo tanto, hoy hemos estado bordeando los 80 participantes. Esperamos de que en un futuro también podamos alcanzar este récord. Cada semana van aumentando más los participantes. La siguiente semana tenemos otra gran participación por el doctor abogado Antonio Rebollo, con el tema La Diablada y el Diablo orureño. Entonces, los esperamos a todos ustedes en esa conferencia y quedo infinitamente agradecido por vuestra participación. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el próximo domingo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, gracias. Gracias a todos. Damos por cerrada la sesión. Dios les bendiga. Un abrazo y un buen descanso.